hermanas en esta hermosa tarde. Y agradecemos al Creador porque nos da la oportunidad de poder predicar en esta forma, no solamente a los hermanos de la iglesia en los ministerios apostólicos y proféticos fuente de bendición, sino a otras personas que nos pueden ver, ya sea aquí en Honduras o en cualquier otra parte del mundo. Bendecimos al Señor por la oportunidad que nos da de trabajar, aunque estamos restringidos, hermanos, por la situación en que nos encontramos, pero estamos haciendo todo lo posible por estar activos, hermanos, en la obra del Señor. En esta tarde yo quiero hablar sobre un tema que son temas que ya no se escuchan, que ya no se enseñan, que ya no salen a la luz. Y este es el tema de santidad. Recuérdese lo que dijo Hebreos: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, y esto es lo que a mí me preocupa como pastor, sin la cual nadie verá al Señor. En otras palabras, la santidad nos permite ver al Señor. Si no hay santificación en nosotros, ¿qué pasará? Si analizamos el texto, dice que ninguno que no esté en santidad no va a ver al Señor. Esto es de interpretarlo de una manera más profunda, porque si lo interpretamos así nomás, podríamos decir que el que no está en santidad no será salvo. Podríamos pensar en eso, pero tampoco no podemos ser extremistas y decir que no. Pero el problema es cómo lo entendemos, ya que la Biblia dice que nadie verá al Señor si no está en santidad. Esto es muy importante que nosotros lo analicemos. Si no estamos en santidad y morimos sin santidad, ¿seremos salvos? Esa sería la pregunta que nosotros deberíamos de hacer. Pero en esta tarde yo quiero hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que cuando yo era un joven, hermanos, se movía un espíritu de santidad dentro de la iglesia. Era tan hermoso, hermanos, estar en el culto, que muchas personas cantando recibían el bautismo del Espíritu Santo. Era tan hermoso que las personas eran ungidas con el Espíritu Santo. Eso ya no se ve hoy. Y la iglesia que los tenga será una bendición, porque da la impresión que el evangelio que ahora predicamos no es el mismo evangelio que predicamos en la década de los 70, de los 60, de los 80. Ha cambiado. Y eso debe de preocuparnos a nosotros bastante, porque una de las cosas por las cuales nosotros tenemos que luchar es por llegar a la santidad. Pero, ¿cómo llegaremos a la santidad? ¿Cómo buscaremos la santidad? ¿Cómo estaremos en santidad si no sabemos qué es santidad? Es importante que nosotros entendamos el concepto de las palabras, las definiciones de las palabras. Mire Levíticos capítulo 20, si usted tiene su Biblia, Levítico capítulo 20 y versículo 26, mire lo que dice el Señor en este texto. Habéis pues de serme santo, porque yo soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos.
para que seáis míos. La palabra santo, ahora ni siquiera esa palabra no se maneja. Me da pesar cuando escucho decir, no, aquí nadie es santo. No, es que yo no puedo ser santo, porque no sé qué concepto se tiene de lo que es ser santo. Y es tan sencillo, porque la palabra santo significa apartado para un propósito. Dios nos aparta del mundo, del pecado, para un propósito. La persona que ha aceptado a Cristo, desde el mismo instante en que la persona acepta a Cristo, se convierte en santo, se convierte en apartado. Dios lo aparta para su honra y su gloria. Esto significa que la palabra santo quiere decir apartado, porque el Señor dice, debed de serme santo porque yo soy santo y os he apartado de los demás pueblos, los he apartado del mundo para que seas, dice la palabra de Dios, míos, dice el Señor. Así que la palabra santo significa apartado. Este estado de santo lo adquirimos cuando nosotros aceptamos a Cristo. En ese momento, cuando nosotros levantamos nuestra mano y decimos yo quiero aceptar a Cristo, y viene un anciano, un líder, el pastor, y ora por nosotros, desde ese instante nosotros somos santos. Desde ese instante Jesucristo nos aparta para su honra y su gloria. En ese instante usted se convierte en santo. Porque repito, para que no se le olvide a usted, santo es apartado. Cristo nos separa del mundo. Cristo nos recoge del mundo. Efesios 2:1 dice que estando muertos nosotros en delitos y pecados, Él nos dio vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros vivimos, resucitamos, porque antes estuvimos muertos en delitos y pecados. Como predicábamos la vez pasada, que la muerte espiritual es separación de Dios y del hombre. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Jesucristo nos dio vida y nos resucitó, dice, estando nosotros muertos. Pablo dice que en ese momento somos sellados. Escuche esto también. Dice el apóstol Pablo que cuando nosotros aceptamos a Cristo, en ese mismo momento somos sellados con el Espíritu Santo. En el instante en que el hermano ora por usted, la hermana ora por usted, en ese instante la Biblia dice que el Espíritu Santo viene y lo sella. ¿Qué se necesita para ser sellado? Creer al Evangelio, creer a la palabra de Dios y aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Esos son los requisitos que Dios pide para ser sellados con el Espíritu Santo. Y cuando usted hace eso, el Espíritu Santo lo sella. El sello significa propiedad. Como quien dice, este hombre es mío, esta mujer es mía. Ya nadie la puede tocar porque me pertenece. Yo la compré con la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Eso significa que ya le pertenecemos a Cristo y desde ese instante somos sellados, somos marcados con el Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve el sello? ¿Para qué sirve el sello en nuestra frente del Espíritu Santo? Esta pandemia que ahorita tenemos es el ángel de la muerte que Dios ha mandado para castigar al mundo. Pero cuando Él ve el sello del Espíritu Santo, Él no entrará ahí, porque el sello del Espíritu Santo lo detiene.
En otras palabras, Dios nos marca para que ninguna plaga nos invada, para que ninguna plaga se acerque a nosotros, para que ninguna plaga nos haga daño. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted tiene que temer. ¿Por qué? Porque usted tiene el sello del Espíritu Santo y ese sello le dice al ángel de la muerte: tú no tienes autoridad sobre mí, porque mira este sello, lo que tengo en la frente que Cristo me lo puso. Tú no puedes entrar aquí en esta casa. Para eso nos ha marcado el Espíritu Santo. Desde el mismo instante en que nosotros aceptamos al Señor, suceden dos cosas. Nos convertimos en santos y somos sellados con el Espíritu Santo. Dos cosas muy importantes. Nos convertimos en santos y nos ha sellado el Espíritu Santo. Y en ese mismo momento somos apartados por Dios. En ese instante, cuando nosotros aceptamos, Cristo nos aparta y nos pone en un lugar especial para su honra y su gloria. Pero ahora, como estamos hablando de santidad, en ese momento, pero en este momento no adquirimos la santidad, pues después de haber sido sellado, viene un proceso al que se le llama regeneración. Se le llama regeneración. Después de que usted acepta a Jesucristo, viene un proceso. Ese proceso puede ser largo, puede ser corto, dependiendo de la vida que nosotros tuvimos. De eso depende el que nuestro cambio, porque la regeneración significa reconstrucción. La regeneración significa reconstruir. Cuando usted tiene mala su casa, que ya mira que las goteras, que todo está malo, usted reconstruye su casa y cuando usted la termina de reconstruir, esa casa se mira bonita. Entonces cuando nosotros venimos a Cristo, Dios empieza a ese proceso, a pasar ese proceso con nosotros que se le llama regeneración. Un cambio. Cuando usted está en ese proceso, cuando usted llega al final de ese proceso, se cumple lo que dice 2 de Corintios 5:17. Que ya todo lo pasado pasó. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas viejas? Aquellas cosas que nosotros hacíamos. Éramos pecadores. Ya no pecamos. Ya andamos, hermanos, nosotros caminando rectamente delante de Dios. Y cuando yo digo que no somos pecadores, no estoy diciendo que jamás vamos a pecar. No. Pero ya no practicamos el pecado. Y eso, una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ya le pertenecemos a Jesucristo y somos santos. Es importante que nosotros entendamos este concepto. Santo. Cuando la persona es regenerada, hay un cambio que se produce en ella y el Espíritu Santo. Cuando se produce ese cambio en la persona, el Espíritu Santo lo y la santifica. Cuando usted ha sido regenerado, cuando a usted ya no se le salen malas palabras, cuando usted ya no tiene ningún vicio, cuando usted ha cambiado, que ya usted, su ilusión es estar en la iglesia, su deseo es servirle a Dios, entonces el Espíritu Santo viene y lo regenera y lo santifica para honra y gloria de Dios. La palabra santificar
o santidad es un estado de pureza. Quiero que escuche, es un estado de pureza y significa puro físicamente, ritualmente, moralmente y espiritualmente. ¿Se ha fijado usted si alguna vez han tomado la Santa Cena en su iglesia? Que su pastor la manda a reconciliarse. Que su pastor le dice, usted tiene que arreglar sus problemas para que pueda tomar. Eso es cuando realmente cumplimos con los requisitos que la Biblia pone para tomar la santidad. Cuando nosotros sabemos que hay requisitos para tomar la Santa Cena. Esa es una pureza ritual, porque la Santa Cena es un rito. Entonces, cuando usted oye al pastor, si usted va a tomar la Santa Cena, usted tiene que reconciliarse con su hermano si se ha peleado, usted tiene que ir a pedir perdón a su hermano si lo ha ofendido, y todo este tipo de cosas se lleva a cabo cuando hay una Santa Cena en la iglesia. Porque si nosotros la tomamos, dice la Biblia que es un problema y es mejor no tocar ese punto ahorita, pero sí cuando nosotros somos santificados, hermanos, nos purificamos espiritualmente. Así que la santidad significa pureza, tanto en el alma como en el corazón, en el cuerpo, en todo nuestro ser. En 1 Tesalonicenses 5, 22, Pablo dice que vuestro cuerpo sea santificado, alma, cuerpo y espíritu. Porque la santificación abarca todo nuestro ser. La santidad en el Antiguo Testamento. Nosotros tomamos, hermanos, en cuenta lo que sucedía en el Antiguo Testamento, porque Romanos 15:4 dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza. Así nosotros podemos darle una mirada al Antiguo Testamento. La santidad en el Antiguo Testamento se entendía de una manera diferente, pero siempre estaba en la boca de Dios la consagración, la santificación. Siempre ha venido, hermanos, en la mente de Dios que sus hijos se deben de santificar. El pueblo de Israel, a él le pedía santidad. El texto de Levítico que leímos, ustedes tienen que serme santos porque yo soy santo. En el Antiguo Testamento, allí en Éxodo capítulo 19, versículo 10, el Señor dijo a Moisés, ve, porque Moisés está en el monte Sinaí, ve al pueblo y conságralo hoy y mañana, que laven sus vestidos. Uno de los requisitos que pedía Dios para que la gente, la persona fuera santificada, era lavar sus vestidos. Acordémonos que en este momento el pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Así que él lo llama a su presencia y le dice a Moisés que se santifique, que se consagre el pueblo. Ve y conságralo. ¿Cuál era lo que Dios pedía? Que laven sus vestidos. Y en el versículo 15 del mismo Éxodo dice, y Moisés dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no os acercaréis a mujer. Otro requisito que era en el Antiguo Testamento era que el hombre no se acercara por 3 días a una mujer, que no tuviera relaciones ni con su propia esposa. Esa era parte de la santidad. Esto significa que él quería pureza en el cuerpo y pureza en su vestidura. Eso es lo que él quería, lo que Dios quería. Y por eso ponía estos requisitos. Así que eran dos requisitos. Lavar sus vestidos, porque él iba a aparecer
en el templo, en el tabernáculo o allí en el monte de Sinaí iba a aparecer. Entonces, al aparecer, él quería que el pueblo de Israel estuviera consagrado, estuviera santificado. No se vayan durante estos 3 días, no se vayan a acercar a sus esposas. Esto era la consagración del pueblo. Pero hay diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros. Pues el pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo dentro de él. Esto es muy importante que usted lo sepa. Israel no tenía dentro de sí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía sobre los profetas e inspiraba a los profetas y ellos profetizaban. Pero ellos no fueron templo ni morada del Espíritu Santo como lo somos hoy nosotros. Pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo viene a nosotros, sobre nosotros, sino que penetra en nuestros corazones. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto nos dice que nosotros tenemos el Espíritu Santo, que nuestro corazón, nuestro interior, sirve de templo para el Espíritu Santo. Y nosotros pensando en esta situación, debemos de pensar que cuando nosotros vamos a cometer un error, sabemos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y que Él sabe bien cuándo, dónde y a qué horas pecamos. Tenemos que tener respeto para el Espíritu Santo. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en su corazón. Allí está Él. Entonces tenemos que respetar esa presencia divina. Y no tratemos de ofender a Dios ni ofender al Espíritu Santo. Y lo hacemos. Y si lo hacemos, el que se da cuenta primero es Dios. Dice que nosotros somos morada, templo y morada del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios vive en nosotros. De manera que si el Espíritu mora en nosotros, nuestra santificación debe ser diferente. Desde el momento que adquirimos la santificación, usted ha sido separado por Dios para el servicio divino de Dios. Repito esto. Desde el momento en que usted fue separado, fue santificado, usted fue separado para el servicio divino de Dios. No crea usted que podemos, sin santidad, es bien difícil llevar a cabo un trabajo dentro de la iglesia. Nosotros, hermanos amados, carnalmente, nosotros no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer, y es verdad. Cuando nosotros, hermanos, por una o por X razón, nos sentimos débiles, nos sentimos tristes, nos sentimos que no podemos, hermanos, nos ponen a hacer una cosa y no la hacemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermanos amados, no nos inspira. Cuando yo voy a predicar le digo que Espíritu Santo, inspírame. Porque yo sin Él, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada si el Espíritu Santo no está conmigo. Antes, y si usted recuerda el texto, Dios le dijo a Moisés, baja y consagra al pueblo. Baja y santifica al pueblo. Esa fue la orden que Dios le dio a Moisés. Antes lo hacía Moisés, pero ahora, cuando una persona ha sido llamada a un ministerio por Dios, quiero que escuche esto bien, porque a veces no le damos importancia a los ministerios que Dios nos da.
Cuando Él nos llama, porque cuando nosotros vamos a servirle a Dios, es que hemos sido llamados por Dios. Cuando nosotros, hermanos, entramos en el ministerio, no entramos porque queremos, sino porque Dios nos llama. Aquel que entra al ministerio sin ser llamado, esa persona va a fracasar, porque no ha sido llamado por Dios. El ministerio no lo da el hombre, el ministerio lo da Dios. Y por eso cuando Él nos llama, nosotros tenemos que acudir a ese llamado. Nos guste o no nos guste, nosotros tenemos que estar en la presencia del Señor para servirle. Ahora quien hace ese trabajo que Aarón hacía con el pueblo es el pastor de la iglesia, al que Dios ha asignado para hacer este trabajo. Él es el que se encarga de nombrar líderes, pastores, para que el evangelio se siga expandiendo. Él, el pastor, es el encargado de hacer este trabajo que Moisés hacía allá en el desierto. De manera que cuando un ministro hace un nombramiento, lo hace con el permiso y orden de Dios. Por lo tanto, este pastor o este líder que ha sido nombrado no debe menospreciar ni su ministerio ni al ministro que lo nombró. Que hay gente, hermano, rebelde, dura, que no respeta a su pastor. Yo le digo a usted, respete a su pastor. No le falte el respeto a su pastor. Eso es terrible. Si nosotros vemos testimonios, yo he visto testimonios de hombres que le han faltado el respeto al pastor y han sido castigados por Dios. Dice Romanos capítulo 13 que nosotros nos debemos de someter a las autoridades. Es un mandamiento de Dios. Respete a su pastor, defienda a su pastor, ayúdele a su pastor, porque Él lo consagró, Él lo dedicó en el ministerio del Señor, Él lo puso en el ministerio del Señor y Dios está de acuerdo con ese nombramiento que ese pastor hizo. No menosprecie el trabajo de su pastor, no menosprecie su ministerio, porque no se lo dio un hombre. De manera que cuando un ministro hace un nombramiento, lo hace, repito y repitiendo, lo hace con el permiso y la orden de Dios. Por lo tanto, este pastor o este líder no debe menospreciar ni su ministerio ni al ministro que lo nombró, porque ese ministerio no se lo dio un hombre, sino que se lo dio Dios, que usó a ese hombre consagrado para dedicarlo para el servicio divino de Dios. Por eso, Romanos 11:29 dice, escuche, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. A nuestro ministerio. Yo quiero decirle que yo fui llamado por Dios en el año de 1968 a pastorear. Y desde ese entonces estoy trabajando en el ministerio. No puedo renunciar porque Él me dio ese pastorado. Y no se puede renunciar. Y el llamamiento de Dios son irrevocables.
Ahora, ¿qué es lo que hace también? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace santificado al o la hermana? Dice que o a un objeto. No es solamente la separación del resto de la iglesia. Yo quiero pararme un momentito aquí. Cuando usted es llamado o llamada a un ministerio, a usted Dios lo saca de la congregación y lo trae hacia usted y lo pone en un lugar alto. Cuando usted recibe un ministerio, usted ya no es parte de esa congregación que se sienta a escuchar, porque Dios lo ha sacado de ahí para ponerlo en un lugar más alto. Pero no solamente es eso lo que, hermanos, hace la santidad, sino dice la dedicación de su persona al servicio de Dios. Eso hace que la santidad, la santificación sea más llamativa, sea más viva. Cuando usted se entrega al Señor, cuando usted trabaja, no importando las circunstancias que lo rodean, usted trabaja para el Señor. Usted está honrando a Dios porque está trabajando en el ministerio que Él le ha dado. La santidad, hermanos amados, es básica en la vida del hombre, de la mujer. Así que ha sido una persona, no solamente ha sido sacada de en medio de la iglesia, porque cuando nosotros nombramos a un pastor, a un líder, lo sacamos de la congregación y lo traemos hacia el altar para que posea un lugar más alto. Sino dice la dedicación de su persona al servicio de Dios. Por lo tanto, el apartamiento que se llevó a cabo, que hizo ese pastor, es decisivo. Por esta razón, la persona que es escogida para el servicio de Dios debe de ser sin tacha, sin pecado. Porque si nosotros los pastores nombramos a una persona que no está limpia, o que no esté santificada, Dios no se relacionará con ella o con él, porque Dios es santo. Levíticos 11:44. Pablo decía a la iglesia de los Corintios, decía Pablo, escucha este texto que le voy a leer, que es para terminar ya. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo ministro, todo líder, toda persona que trabaja en el ministerio debe buscar la santidad, porque si no la busca, va a tener problemas en su ministerio. Porque la santidad es básica, porque Dios se relaciona con ustedes. En esta tarde, amado hermano, le doy las gracias al Señor porque he tenido la oportunidad de hablar de este tema. Yo bendigo a cada una de las hermanas y hermanos que nos ven. Los ministerios apostólicos y proféticos estamos, hermanos, trabajando de esta manera porque no tenemos libertad para poder hacer cultos. Pero estamos predicando todos los días a las 4 de la tarde. Y si usted estuvo anoche pegado, estuvimos dando, hermanos, un estudio escatológico. Espero que la próxima vez usted se conecte, porque son de mucha bendición. Dios le bendiga, hermano, ahora y siempre.